todos. Es una sesión que tiene una parte teórica, que es la que vamos a ver en este momento, y vamos a ver una parte práctica aplicada de manera sincrónica, y el día de mañana se va a hacer de manera presencial para los que requieran observar algún tipo de reacción mientras sintetizan vía microondas por espectroscopía Raman. Bueno, pues sin más, espero que lo disfruten y gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es para mí un verdadero honor estar aquí. Orgullosamente puedo comentarles que yo soy egresado del IPN, entonces siempre me da gusto volver aquí al alma mater, ¿verdad? No necesariamente de SFEM, pero de biológicas, que es nuestro vecino, entonces muchísimas gracias por su asistencia. Su servidor, Dante Flores, yo sirvo como especialista de aplicaciones para la parte en Anton Par México, por supuesto, para la parte de caracterización mecánica superficial, Analytical and Synthetic Chemistry, que es justamente la línea de enfocada en microondas, tamaño de partícula y tecnología Raman. Tuve un poquito de complicaciones, sinceramente, para proponer el título de la ponencia, puesto que justamente engloba eso. Vamos a ver espectroscopía Raman, la síntesis química asistida por microondas y su sincronización, ambas tecnologías aplicadas de manera conjunta. ¿Ok? A manera introductoria, Anton Par es una empresa que se dedica, una empresa austriaca que se dedica a la venta, distribución y servicio de instrumentación analítica para medición y caracterización de materiales. Todas las líneas anteriormente que les menciono pertenecen justamente a la división de caracterización de materiales. Actualmente contamos con 9 fábricas de distribución, 33 subsidiarias, 50 distribuidores y ya somos más de 6.500 empleados alrededor del mundo. Como tal, Anton Par México cuenta con su propia subsidiaria, por supuesto. Muy bien, pues ya entrados en tema, vamos a recordar un poquito, dar un reminder de sí, todos los términos técnicos que vamos a estar utilizando en este seminario. El primero de ellos, por supuesto, tiene que ver con la espectroscopía, ¿verdad? Per se, la definición de la espectroscopía. ¿Qué es la espectroscopía? No es otra cosa más que la ciencia que estudia la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, ¿ok? Dependiendo del tipo o la región, mejor dicho, la región que estemos utilizando del espectro electromagnético, es que podemos encontrar diferentes tipos de espectroscopía. La espectroscopía de absorción atómica, por ejemplo, que nos ayuda para determinar análisis elemental, ¿verdad? En partes por millón de alguna digestión ácida de algún material. Espectroscopía UV visible, caracterización de proteínas y demás aplicaciones. Espectroscopía de dispersión de energía de rayos X, ¿verdad? Esa quizá les sea muy conocida a ustedes, puesto que se encuentra generalmente acoplada a un microscopio electrónico de barrido, de manera tal que nosotros podemos obtener no solamente una micrografía, ¿verdad? De la morfología de la muestra que estamos viendo, sino también un mapeo elemental con este tipo de espectroscopía. Espectroscopía infrarroja, ¿verdad? Muy parecida a la espectroscopía Raman, ¿verdad? Solamente cambia un poquito el fundamento y el tipo de información, entre comillas, que podemos encontrar. Y por supuesto, lo que nos concierne el día de hoy es la espectroscopía Raman. Ujú. Muy bien. Bueno, nada más a manera de recordatorio, tanto la espectroscopía Raman como la espectroscopía infrarroja pertenecen al tipo de espectroscopías vibracionales que le llaman. Más adelante vamos a ver por qué se le llama así. Coloco en esta diapositiva solamente el espectro electromagnético, ¿verdad? Y con sus diferentes tipos de ondas, de elementos, de composiciones, de energías, ¿verdad? Como les comentaba en la diapositiva anterior, dependiendo del tipo de región con el cual estemos excitando nuestra muestra, va a ser la división de las diferentes espectroscopías. Y por supuesto, la interacción con la muestra también va a ser diferente, de manera que podemos obtener pues diferente información dependiendo de con qué estemos excitando nuestra muestra. ¿Ok? Muy bien. Sin embargo, para espectroscopía Raman vamos a hacer uso de la perdón, de la región visible del espectro electromagnético y un poquito cercana a la infrarroja, con ciertas aplicaciones, con ciertas longitudes de onda, como lo vamos a ver más adelante. También
un recordatorio, ¿verdad? Voy a estar mencionando mucho los términos de longitud de onda principalmente. Solamente recordemos que, pues bueno, la energía relacionada en el espectro, la región del espectro electromagnético, tiene en gran parte que ver una relación directamente proporcional a la frecuencia e inversamente proporcional a la longitud de onda. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor longitud de onda vamos a tener una menor energía, ¿verdad? Esto vale la pena recordarlo cuando entremos específicamente al tipo de longitudes de onda que se utilizan en espectroscopía Raman, porque dependiendo de una u otra es que vamos a poder analizar diferentes tipos de muestras o de plano, algunas de ellas no las vamos a poder analizar. ¿Mm? Muy bien. Pues la tecnología Raman es una técnica espectroscópica que hace uso de la excitación de una muestra para proporcionar una huella química, lo que se le llama, por medio del cual, por supuesto, las sustancias que estamos analizando van a poder ser identificadas. La técnica justamente se utiliza de manera principal para la identificación cualitativa y en algunos casos también cuantitativa, como lo vamos a ver con algunos ejemplos aplicativos más adelante. El fundamento último de la espectroscopía Raman, por supuesto, es un fenómeno de dispersión de luz, ¿ok? Y pues en lo que concierne a la dispersión de la luz, pueden suceder diferentes tipos de fenómenos. Nosotros, la idea es básicamente irradiar con un rayo láser de una sola longitud de onda una muestra que estemos analizando, que querramos identificar químicamente. Y la manera en la cual la identificamos es con un fenómeno de dispersión. Sin embargo, hay dos tipos principales de dispersión. La dispersión Rayleigh es la dispersión que ocurre con más frecuencia. Se refiere básicamente a cuando nosotros, o bueno, mejor dicho, una fuente luminosa impacta una muestra y la trayectoria original del rayo láser es desviada en múltiples direcciones, pero solamente la trayectoria. Los niveles energéticos siguen siendo exactamente los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que la dispersión Rayleigh es un tipo de dispersión elástica de la luz, ¿ok? Entonces, por supuesto, como se podrán ustedes imaginar, la dispersión Rayleigh es la dispersión con más frecuencia. Es decir, cuando yo impacto justamente el rayo láser a la muestra, este va a ser el tipo de dispersión predominante. Sin embargo, en 1928, el doctor C.V. Raman propuso, mejor dicho, describió la dispersión inelástica de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Al decir inelástica, por supuesto, ya nos damos una idea de que hay un intercambio energético entre el rayo láser incidente a la muestra y la respuesta de salida, ¿ok? La dispersión de salida. Se va a producir una desviación de la trayectoria original del rayo láser, pero no solamente una desviación, también se va a perder energía en este proceso. ¿Por qué? Porque justamente las moléculas que estemos interactuando se van a excitar. ¿Cómo se van a excitar? Van a empezar a vibrar prácticamente. La cantidad de energía que va a absorber la muestra o el compuesto que estemos analizando del rayo láser no es aleatoria. Depende en gran medida justamente de los enlaces en los que se encuentren rodeados. De manera que nosotros podemos obtener espectros como el de la parte de abajo. Este es un espectro Raman y este es un espectro infrarrojo, ¿ok? Coloqué los ambos para compararlos. ¿Por qué? Porque usualmente, ¿verdad? No es una regla tampoco, pero por lo general, aquellas muestras que se puedan analizar con infrarrojo no se van a poder analizar por Raman y viceversa, ¿ok? Son técnicas complementarias una de la otra. Sin embargo, por supuesto, aquí en espectroscopía infrarroja, nosotros vamos a hacer uso del fenómeno de absorción que tengan las muestras, igual por ser excitadas a nivel molecular. En cambio, aquí en Raman es una dispersión como tal, es decir, los elementos de detección que se tengan que tener son, por supuesto, diferentes. Ahorita vamos a ver prácticamente un corte transversal de un equipo Raman para ver más o menos cómo anda ese apartado. ¿Ok? Entonces, pues les decía, finalmente, cuando la luz interactúa con una molécula, parte de la luz cambia de longitud de onda a una longitud de onda menos energética, o dicho de otra manera, a una longitud de onda mayor que la incidente. ¿Ok? Muy bien, propiamente hablando, este tipo de dispersión es la dispersión Stokes.
y es justamente la dispersión inelástica en donde se transfiere energía de la luz o del fotón, en este caso, a una vibración molecular, que, repito, no es un fenómeno aleatorio, sino depende del tipo de enlaces en el que se encuentre, con el que se encuentre interactuando, justamente. Por consecuencia, el fotón dispersado tiene una menor energía y una mayor longitud de onda que el fotón incidente, como se los decía anteriormente, ¿ok? Entonces, hay, sin embargo, un pequeño detalle bien importante y que a veces, ¿verdad?, convierte esta tecnología Raman en un poquito complicada y tiene que ver justamente con la frecuencia de ambos tipos de dispersión, tanto la dispersión Rayleigh como la dispersión Stokes. Podemos ver la frecuencia en la parte de abajo y pueden ver, por supuesto, que la dispersión Stokes es mucho, mucho menos frecuente que la dispersión Rayleigh. De manera que, pues esa es la primera noticia. De toda la dispersión, o sea, nosotros vamos a lanzar un rayo láser, parte de ese rayo láser va a interactuar con la muestra, pero la gran parte no lo va a hacer. O sea, así como llega, solamente va a sufrir una desviación en la trayectoria original, pero no va a haber un intercambio energético, ¿ok? De manera que nosotros, ese pequeño intercambio energético que haya producto de una dispersión Stokes, pues debemos de eliminar toda la dispersión Rayleigh con ciertos elementos de detección o filtros, ¿verdad? Como lo vamos a ver un poco más adelante. Muy bien, aquí quise colocar un espectro Raman típico de una sustancia típica, vamos a decirlo así, es una sustancia orgánica. En el eje de las X nosotros podemos encontrar el desplazamiento Raman, el Raman shift o el wave number, como querramos nombrarlo, ¿ok? Y por supuesto, cada uno de estos piquitos, ¿verdad? Tiene que ver con, aparece por los diferentes tipos de enlace con los que esté interactuando, en este caso el rayo láser. Ujú. ¿Alguien recordará de casualidad cuál es esta molécula? Recordando un poquito ahí nuestras clases de orgánica. Tenemos por aquí un grupo benceno, sí, por ahí escuché que lo dijeron, un grupo benceno y un nitrilo, ¿verdad? Un grupo nitrilo. Por consecuencia, estamos hablando del benzonitrilo. Es decir, cada sustancia química va a tener su propia huella química, su propio espectro Raman, sus propios picos, ¿verdad? Bien definidos. Entonces, esta tecnología se utiliza principalmente para identificar alguna sustancia desconocida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a colocar la muestra en un vial, por ejemplo, o en su forma sólida también puede ser. Le voy a lanzar el rayo láser y entonces se va a producir un espectro Raman. Este espectro Raman, por supuesto, lo voy a tener que comparar con algunas bibliotecas de espectros Raman típicos para la sustancia en cuestión, ¿ok? Y por supuesto, al final el equipo nos va a arrojar un HQI, que quiere decir por sus siglas en inglés Heat Quality Index, que es prácticamente cuánto concuerda el espectro Raman que yo estoy obteniendo al espectro Raman de la biblioteca en este caso. Ujú. Muy bien, entonces, dependiendo del grupo de enlace que nosotros estemos irradiando con el rayo láser, va a ser el diferente desplazamiento que vamos a observar en el espectro Raman. Varía si estamos hablando de aldehídos, de alcanos, alquenos, aminas, grupos azo, acida, etcétera. Cada uno de ellos va a tener su propio desplazamiento Raman, ¿ok? Y pues bueno, también adelantándome un poquito, como ustedes podrán imaginar, ¿verdad? Todas las sustancias orgánicas principalmente, funcionan bastante bien, por lo general, con el Raman. Por ahí hay algunas otras muestras, más adelante las vamos a ver en la parte de aplicaciones, que son un poquito más latosas, requieren un poquito más de conocimiento y experiencia con el Raman para poder resolverlas. Ok, no me voy a adelantar. Muy bien. Pues hasta ahora todo suena maravilloso, ¿cierto? Es decir, una técnica rápida, porque por supuesto los tiempos de exposición del rayo láser, si les hablo, dependiendo de la actividad Raman que tenga esa molécula, si es una molécula que sea muy activa a nivel Raman, podemos estar hablando inclusive de 200 o de 100 milisegundos. Es decir, yo llevo la muestra, le lanzo el rayo láser por 100 milisegundos y automáticamente obtengo un espectro. Por supuesto, esto sí y solo sí la molécula o la sustancia, la muestra, tiene gran actividad Raman, ¿verdad? En el peor escenario, por supuesto, puedo llevarme 5, 10, 15 segundos, ¿verdad? Exagerando. Entonces, es una técnica bastante rápida. La preparación de la muestra es muy poca por lo general. Suena maravilloso, pero
Aquí vamos a hablar de algunos beneficios adicionales. El análisis se puede llevar a cabo a través de contenedores transparentes, llámese una bolsa de plástico, una bolsa de vidrio, etcétera. Pero mucho ojo con esto. El hecho de que instrumentalmente sea factible no necesariamente quiere decir que debería de hacerlo. O sea, sí, pero hay que tener mucho cuidado con esta parte. ¿Por qué? Porque hay personas que de pronto llevan alguna sustancia que es explosiva, que es flamable en gran cantidad. La irradian con el rayo láser y entonces puede producirse una chispa y hay una explosión. Y créanme, sí ha pasado, ha pasado. Entonces, sí, sí se puede, pero tengan mucho cuidado. Las tecnologías de hoy, por ejemplo, nos permiten dar cierto delay, es decir, indicarle a colocar el equipo o el rayo láser frente a la muestra y decirle que la irradie, pero la irradie, no sé, 30 segundos después de que yo ya me alejé. Esa es una de las medidas que podemos tomar para evitar este tipo de incidentes. O bien, lo que podemos hacer también es disminuir la potencia del rayo láser y también disminuir la cantidad de muestra. En algunas ocasiones no se es deseable porque justamente la intención es analizar a través de bolsas que tienen una gran cantidad de muestra, pero en medida de lo posible sí hay que hacerlo, o sea, tomar un muestreo, un pequeño muestreo, llevar una muestra pequeña y entonces irradiarla, de manera que si se produce alguna explosión, pues no va a generarnos, no va a pasar de ser un simple incidente a convertirse en un accidente, ¿cierto? Muy bien. La medición en solución acuosa es posible debido a la baja influencia que tiene el Raman, la baja actividad, mejor dicho, que tiene el agua en el aspecto Raman, a diferencia, por ejemplo, de otro tipo de espectroscopías, como la infrarroja, como se podrán imaginar. Identificar las muestras es una tarea fácil, se obtiene la huella química digital en un término ideal, ¿verdad? Hay algunas cosas que debemos de sobrepasar. Las bandas de Raman, en comparación, por ejemplo, con infrarrojo, suelen ser más estrechas, un poco más nítidas y no se sobreponen. Reitero, nuevamente, esto en el caso ideal. La medición es muy rápida, es muy fácil y son en su mayoría sin contacto y no destructivas. Es decir, si en principio yo no genero ninguna chispa, ningún calentamiento en la muestra, yo puedo recuperarla en su totalidad. Por supuesto, en gran medida depende de la naturaleza química de la muestra. Por ejemplo, las muestras de colágena pueden ser un poco más delicadas, ¿cierto? Entonces, si yo irradio prácticamente una muestra, un sustrato de colágena, debo de tener también un poco de cuidado de modificar la potencia del rayo láser, no manejarla al máximo, sino digamos, a la mitad, un cuarto. Es aplicable, como les comentaba, a muestras sólidas y muestras líquidas. Aquí no se pueden aplicar gases, desafortunadamente, pero el hecho de que no se puedan aplicar igual no necesariamente implica que no se puedan detectar. Principalmente hay un gas que en los Raman, que tienen una gran resolución, puede darnos un poquito de problemas. ¿Qué gas creen ustedes que sea el que nos dé problemas con tecnología Raman? ¿Cuál es el gas que nos está rodeando en este momento, el mayoritario? ¿Cuál? Exactamente, sí, correcto, el nitrógeno. El nitrógeno de pronto, en algunos espectros que son muy sensibles, sí podemos ver ahí el piquito de nitrógeno. Muy bien, entonces la preparación de la muestra es poca o es nula, con sus excepciones que vamos a ver a continuación. Sin embargo, les decía, todo suena maravilloso, pero también hay ciertas limitaciones en esta tecnología. La primera de ellas tiene que ver justamente con la probabilidad que yo ya les mencionaba en el inicio. Tenemos por un lado la dispersión Rayleigh que siempre va a estar presente, siempre va a estar presente, y es mucho más probable que ocurra que la dispersión Stokes o la dispersión inelástica, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una gran proporción. Primera tarea, primera área de oportunidad es eliminar por completo toda la dispersión Rayleigh. La señal Raman es oscurecida por la fluorescencia. Esto se encuentra muy relacionado con el tipo de longitud de onda que estemos utilizando, ¿ok? Hay muestras que son fluorescentes, es decir, cuando interaccionan con un poco de luz, ellas mismas generan una intensidad luminosa que, por supuesto, opaca prácticamente todas las señales Raman. En cuanto a intensidad, por ejemplo, esto es muy visible porque las muestras que son fluorescentes nos va a generar un espectro prácticamente que sombrea y que es muy intenso en comparación con los espectros típicos Raman. Por ejemplo, un espectro típico también depende mucho de la muestra que estemos analizando, pero va por ahí de 3000 de intensidad más o menos, mientras que la fluorescencia la podemos ver hasta 30.000 de intensidad. Entonces, claramente ahí está sucediendo algo que no queremos, ¿verdad? Que queremos evitar.
Afortunadamente hay una manera muy sencilla, lo vamos a ver en las aplicaciones, de subsanar el fenómeno de fluorescencia. Y la espectroscopía Raman o el análisis Raman no es posible con metales ni aleaciones. ¿Por qué? Porque presentan un efecto Raman nulo o muy, muy, muy pequeño, vamos a decirlo de esa manera. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es analizar los recubrimientos, ¿verdad? De metales y aleaciones. O como qué tipo, por ejemplo, el nitro de titanio, el carbono diamante, también se pueden analizar con Raman. El límite de detección también es un área de oportunidad para la espectroscopía Raman. Es mucho más alto para Raman en comparación con espectroscopía de masas o espectrometría de masas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas aquellas especies químicas en nuestra muestra que se encuentren por debajo del 1% en concentración peso-volumen, no las vamos a poder ver simplemente, ¿verdad? Esto es muy similar a la espectroscopía de energía dispersiva de rayos X, del EDS, que también más o menos el límite de detección anda del mismo orden. Por supuesto, también depende de cuáles sean las moléculas que lo están rodeando. Por ejemplo, si tenemos una molécula en conjunto con una molécula altamente activa a nivel Raman con alguna que no lo es tanto, quizá esta sustancia, ¿verdad?, va a oscurecer totalmente la poca señal que pueda tener la sustancia que esté en concentración menor, inclusive aunque estén en concentraciones iguales. Muy bien, este último punto yo lo agregué, ¿verdad? No era parte inicial no era parte de la presentación original. Tiene que ver un poquito con el enfoque. Algunos de ustedes me imagino que ya han tenido oportunidad de tener interacción con la tecnología Raman y por supuesto me entenderán en este punto del enfoque. Llevar a cabo el enfoque no es tan trivial, especialmente si el Raman está acoplado a algún microscopio, por ejemplo, donde querramos obtener contraste por composición, ¿verdad? Sin embargo, les puedo decir que este punto, el enfoque, en gran parte, ahí sí depende de nosotros, es decir, nosotros deberíamos estar generando nuevos algoritmos, nuevas tecnologías que sean más amigables, que nos permitan hacer, por ejemplo, un autoenfoque o algo por el estilo, ¿verdad? Algoritmos encaminados hacia subsanar esa parte. Que bueno, para allá casi va toda la instrumentación, ¿verdad? Para hacer la tecnología más fácil, más amigable, de manera que lo que nos tengamos que preocupar sea exclusivamente en el análisis e interpretación de datos. Físicamente, el Raman que vamos a estar empleando en la práctica del día de hoy es este que está aquí. Este es un Raman de escritorio. ¿Qué quiere decir que es un Raman de escritorio? Que es un sistema solamente dedicado a obtener espectros Raman, lo que le llaman en inglés sistemas standalone. De manera que nosotros, pues bueno, toda la interacción la llevamos a cabo mediante este display y prácticamente aquí tenemos una fibra que obviamente dirige el rayo láser hacia la muestra que yo quiera, ¿ok? Cuando nosotros colocamos esta fibra dentro del digestor, ¿verdad? Todavía no entraba la parte de los digestores, pero adelantándome un poquito. Cuando el rayo láser se coloca dentro del digestor, se convierte en un láser de clase 1. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita ningún tipo de protección. Por supuesto, tampoco hay que estar asomando la vista ni haciendo ahí cosas que no debemos, ¿verdad? Porque o sea, cuando yo disparo un rayo láser, no necesito necesariamente enfocarlo directamente a mis ojos para que tenga algún tipo de daño. También, pues por supuesto, hay fenómenos de dispersión o algún tipo de interacción que me pueda reflejar a mí esa intensidad luminosa y causar daño a mi vista. Bueno, pero bueno, si está dentro del digestor, perdón, del reactor, no se preocupen, no va a haber ningún detalle. Si lo utilizo, por ejemplo, para algunos otros tipos de muestra en el exterior, llámese un polvo o algo así, entonces sí debería de llevar lentes de protección porque se convierte en un láser de clase 3. ¿Ok? Muy bien. Quise colocar un poquito de instrumentación también para abordar un poco la parte de las longitudes de onda que manejamos más típicas en Raman. Por supuesto, si estoy hablando de una fuente luminosa, pues la requiero, ¿verdad? Entonces, propiamente hablando, es un rayo láser que puede ser en principio de diferentes longitudes de onda. Utilizamos 532 nanómetros, 785 nanómetros y 1064 nanómetros. La longitud de onda que más frecuentemente es empleada es la de 785 nanómetros. Resolverá prácticamente un 60, un 70% de todas las muestras que pueden utilizarse en el Raman o que son activas a nivel Raman. Sin embargo, hay dos fenómenos que pueden presentarse bajo esta circunstancia y uno es enfrentarse a una muestra que tenga una muy baja actividad de Raman, en cuyo caso, ¿qué creen que requiera?
más o menos energía para inducir, me refiero a disparo el rayo láser y para inducir el efecto Raman en una muestra que no tiene tanto efecto Raman, necesitaría más energía, es decir, una menor longitud de onda, de manera que 532 nanómetros, por ejemplo, se utiliza para algunas aplicaciones de análisis en minerales y de muestras de carbono, prácticamente grafeno, grafito, óxido de grafeno. Todas esas muestras es mejor emplearlas con 532 nanómetros. ¿Por qué? Porque tienen una actividad baja de Raman. Está el lado contrario, ¿verdad? En donde la muestra pueda generar cierta fluorescencia. Entonces ahí pues no nos conviene aplicar más energía, una longitud de onda con más energía, sino todo lo contrario. De manera que ahí es recomendable utilizar la longitud de onda de 1064 nanómetros, ¿ok? Por lo general, los sistemas del día de hoy permiten hasta dos longitudes de onda en su conjunto, ¿verdad? Entonces, pues dependiendo del tipo de muestras y de la naturaleza química que tengan cada una de ellas, puedo elegir la mejor configuración. Bueno, habiendo dicho lo de los rayos láser, entonces esa es la fuente, va a prácticamente a reflejarse en un espejo dicroico, va a pasar por un sistema de lentes, ese sistema de lentes es justamente el que se encarga de llevar a cabo el enfoque. ¿Sobre quién? Sobre la muestra, por supuesto. Entonces, impacta la muestra, producto de la interacción con la muestra se va a generar dispersión, ¿verdad? Dispersión de luz. Dispersión que Rayleigh y dispersión Stokes, ambas por igual. De manera que esa dispersión va a regresar prácticamente por el mismo sistema de lentes, va a atravesar el espejo dicroico nos va a filtrar la gran parte de la dispersión Rayleigh, ¿ok? Y por si hay alguna dispersión por ahí residual que quede, después tenemos un filtro Rayleigh de largo paso que prácticamente nos va a filtrar este tipo de dispersión en su totalidad. Y después, pues ya nada más tenemos las Stokes, ¿cierto? Es decir, la huella química de la luz que genera prácticamente la muestra, las diferentes longitudes de onda que son propias de la muestra. Entonces, pues prácticamente impacta con un elemento dispersivo que lo único que hace es básicamente como un prisma, separarnos cada una de esas longitudes de onda para que cada una de ellas después impacte con un detector CCD. Y aquí es justamente, es decir, lo que estamos viendo en el espectro Raman, el wave number es, por decirlo así de manera muy coloquial, disculparán ustedes, es el colorcito de salida prácticamente que estamos obteniendo producto de la dispersión Stokes, ¿ok? Entonces, el conjunto de colores, el conjunto de longitudes de onda, ¿verdad? Nos van a determinar la huella química de cada una de las sustancias que estamos analizando. Muy bien, habiendo dicho esto y ya con un panorama un poco más profundo de lo que es el Raman, vamos a pasar con la parte de las aplicaciones. Esta es una de mis aplicaciones favoritas, sinceramente, el dióxido de titanio, análisis de dióxido de titanio. ¿Por qué? Porque créanme, no hay muestra más sencilla para Raman que el dióxido de titanio. Tiene una actividad de Raman bastante intensa. Esta es justamente el tipo de muestras que yo les comento que no pasan los tiempos de exposición del rayo láser más allá de 200 milisegundos. Y automáticamente podemos obtener un espectro Raman bastante intenso, como lo podemos ver aquí. Estamos hablando de intensidades que por lo general van más allá de 10.000, ¿ok? Y bueno, como lo saben probablemente, tenemos dos diferentes estructuras cristalinas del dióxido de titanio principales, que es el rutilo y la anatasa. Se utilizan para diferentes fines. Por ejemplo, la anatasa es un fotocatalista y es un pigmento para alimentos y fármacos, ¿verdad? Lo podemos encontrar en una amplia variedad de productos farmacéuticos, cosméticos. Es más, su servidor en este momento tiene una ligera capa de dióxido de titanio, ¿verdad? En el rostro, que es justamente el compuesto activo de los filtros solares. Tenemos otra estructura que es el rutilo. Este es muy empleado para pigmentos de pinturas, paneles solares, semiconductores, ¿verdad? Por supuesto, como se podrán imaginar, el costo entre el rutilo y la anatasa varía y varía significativamente. De manera que una de las maneras más sencillas de dilucidar si yo estoy adquiriendo lo que en realidad el proveedor me está vendiendo es con Raman. Simplemente tomo un muestreo, llevo la muestra al Raman, presiono prácticamente un par de clics y al final puedo dilucidar con mucha exactitud si estamos obteniendo, si nos están vendiendo rutilo o anatasa.
La anatasa tiene un pico mucho más intenso en esta región, como lo podemos ver. Es el espectro, ¿verdad? Azul, los espectros de línea azul. Mientras que el rutilo son los espectros naranja y rojo. Ujú. De manera que por supuesto, una de las principales aplicaciones a nivel industrial del Raman es verificar prácticamente todas las materias primas aquí aplica el refrán, ¿verdad? Para que no me vendan gato por liebre, ¿verdad? Es muy importante a nivel industrial. ¿Por qué? Porque, recuerden, lo que mal empieza, mal termina, sin duda, y más a nivel industrial. Si colocamos de pronto alguna materia prima que no cumpla con los estándares de calidad, podemos tener problemas y problemas muy severos, créanme. Muy bien, entonces no solamente podemos identificar las estructuras cristalinas del dióxido de titanio, sino también podemos hacer una cuantificación muy sencilla. Por supuesto, como toda espectroscopía, como toda técnica de cuantificación, primero necesitamos llevar a cabo una curva de calibración, ¿verdad? Por supuesto, con diferentes concentraciones de dióxido de titanio. Y si ustedes recuerdan, yo les mencioné que era hasta el 1%, ¿verdad? La concentración mínima que podemos analizar. Y aquí ya les cambié un poco la jugada porque estoy colocando la curva de calibración en concentraciones menor al 1%. Entonces, ustedes me podrían decir en principio que ya estoy contradiciéndome, pero no. Esto tiene que ver, como les decía, el dióxido de titanio es muy sencillo de analizar en Raman. ¿Por qué? Porque tiene una actividad óptica, una actividad Raman bastante intensa. De manera que esta es el tipo de muestras típicas en donde sí podemos ver por abajo del 1%. Este porcentaje, por supuesto, como se lo podrán imaginar, entonces se encuentra estrechamente relacionado con la naturaleza de lo que estemos analizando. Pero en cuanto a dióxido de titanio, podemos cuantificarlo con mucha facilidad de productos de confitería, productos farmacéuticos, etcétera. Ujú. Muy bien, otra aplicación que tiene que ver también un poco con cuestiones económicas y de ingreso de materias primas, tiene que ver con el análisis de aceites esenciales, ¿ok? Por supuesto, como se podrán imaginar, aquí tengo dos diferentes tipos de análisis, tengo, mejor dicho, el espectro de dos diferentes muestras. Uno es un aceite esencial de citronela y el otro es un aceite esencial de, perdón, aceite de ricino, ¿ok? Por supuesto, obtener los aceites esenciales tampoco es una labor trivial, ¿verdad? Por lo general, y verdad, y por lo que recuerdo por ahí de mis clases de licenciatura de química orgánica, se tienen que llevar a cabo procesos de extracción por arrastre de vapor, utilizando disolventes, tolueno, nosotros utilizamos tolueno, ¿verdad? Pero bueno, supongo que se pueden utilizar otros, pero de cualquier forma, o sea, obtengo primero y después pues tengo que purificar, por supuesto, y hacer algunas otras cuestiones, operaciones unitarias que van encareciendo bastante el producto. Los aceites esenciales son una de las razones principales por las cuales los perfumes, por ejemplo, de alta gama son costosos, ¿cierto? Porque llevan cierto porcentaje de aceites esenciales. De manera que también, como se podrán imaginar, la adulteración de aceites esenciales es bastante común también a nivel industrial. ¿Con qué? Con justamente aceite de ricino. Por lo que tengo entendido, el aceite de ricino simplemente se somete a un proceso de prensado y entonces ya tengo todo el aceite, de manera que obtenerlo es mucho más sencillo que un aceite esencial. Y por supuesto, el contenido de aceite de ricino es mucho mayor en comparación de el aceite esencial, ¿verdad? En el caso de citronela, naranja, canela, etcétera. Entonces, aquí igual podemos ver los diferentes espectros. Prácticamente tenemos el espectro de la citronela con la línea continua y el espectro del aceite ricino con la línea punteada. Algunos otros picos que sobresalen, por supuesto. Entonces, podemos identificar de manera muy sencilla si el aceite que me están vendiendo está contaminado o no está contaminado. Ujú. Esta también es una de mis aplicaciones favoritas, sin embargo, no es nada trivial tampoco. Tiene que ver con el análisis y caracterización de material de carbono, llámese grafeno, grafito, óxido de grafeno, etcétera. ¿Qué podemos hacer? Básicamente del grafeno, por ejemplo, obtener las famosas bandas D y G y por consecuencia obtener una relación. Para aquellos que tengan relación con análisis de grafeno y ya hayan llevado a cabo análisis de grafeno, investiguen grafeno y vean este gráfico, este espectro, me podrán decir qué mal grafeno se trata. ¿Por qué? Porque esta es la banda D, la banda de disorder, del desorden, ¿ok? No es deseable.
Bueno, tiene que estar, por supuesto, pero en cierta medida, ¿verdad? Es cercana a la unidad, tengo entendido que tiene que ser esa relación. Sin embargo, aquí, por supuesto, es más alta la banda D que la banda G. Entonces, eso es algo que no es deseable, ¿verdad? Para la producción de grafeno. Para analizar el grafeno, yo les decía que se necesitan la longitud de onda de 532 nanómetros y también puede que tengamos que llevar a cabo algún tipo de preparación de muestra. Básicamente lo que tendríamos que hacer es dispersar la muestra con algún disolvente, por lo general etanol o isopropanol, y irlo goteando poquito a poco sobre un cubreobjetos o sobre un portamuestras que esté recubierto de aluminio. ¿Por qué creen que deba de estar recubierto de aluminio? Porque, si recordarán, las muestras metálicas y las aleaciones no presentan efecto Raman, de manera que no nos va a causar ningún tipo de interferencia a comparación de si lo dejamos así solo y lo dispersamos, lo colocamos sobre el portaobjetos o el cubreobjetos, porque ahí corremos el riesgo de que el equipo se confunda o estemos obteniendo mejor la señal del borosilicato, en este caso, que es la composición del vidrio como tal, ¿verdad? Muy bien, y la última aplicación de Raman tiene que ver con análisis de macromoléculas, por ejemplo, lisosima. Las macromoléculas, por lo general, presentan cierto grado de fluorescencia. Y aquí podemos ver, por ejemplo, el espectro de la lisosima a 532 nanómetros en comparación con el espectro de la lisosima a 1064 nanómetros. Y es justamente un ejemplo típico de lo que les comentaba. Tenemos la intensidad de la fluorescencia va hasta 40.000 aproximadamente, mientras que el espectro típico pues no excede, ¿verdad? Ni siquiera en este caso los 4.500. De manera que simplemente, o sea, si tenemos de pronto alguna muestra que sea fluorescente, lo más sencillo que podemos hacer antes de hacer corrección de línea base, antes de hacer cualquier cosa, básicamente, y por supuesto, si la capacidad de nuestro equipo lo permite, simplemente cambiar la longitud de onda a 1064. Y con esto puede que tengamos éxito, ¿verdad? En comparación con 532 o inclusive 785 nanómetros. Muy bien, vamos a pasar un poco a la síntesis química asistida por microondas. Antes de, por supuesto, hablar de esta parte, por supuesto sabrán que en los procesos de síntesis química, un parámetro básico a controlar por lo general es la temperatura, ¿verdad? Lo que nos permiten básicamente los microondas del día de hoy es acelerar la temperatura a cierto set point que yo indique. ¿Cómo saco este set point? Pues bueno, es muy sencillo. Puedo hacer uso de la ley de Arrhenius, que por supuesto implica varias cuestiones, pero de manera coloquial dicho es una regla de dedo que se traduce en si yo aumento 10 grados centígrados la temperatura de cierta reacción, entonces el tiempo se divide a la mitad. O mejor dicho, si aumento 10 grados centígrados, la velocidad de esa reacción se va a acelerar al doble. De manera que vamos a suponer que estamos haciendo cualquier tipo de reacción en etanol, en un sistema abierto, en un sistema de reflujo, vamos a imaginar. Entonces, a 80 grados centígrados, vamos a suponer que esta reacción tarda 8 horas. De acuerdo con la regla de Arrhenius, si yo la subo a 90 grados centígrados, entonces la velocidad de reacción se divide a la mitad, es decir, 4 horas, posteriormente 2 horas, 1 hora, 30 minutos, 15, 8, 4, 2 minutos a 160 grados centígrados. Aquí ustedes me podrían decir algo, oye Dante, ¿a poco si el etanol llega a 160 grados centígrados? ¿Qué creen ustedes? Depende, por supuesto, en gran medida de la presión o del tipo de sistema que estemos utilizando. En un sistema abierto, por supuesto, vamos a tener la temperatura limitada al punto de ebullición del disolvente que estemos utilizando. Entonces, por ejemplo, en el caso del etanol, me parece, según recuerdo, es por ahí de 96 más o menos, inclusive menos, 80 y tantos. Entonces, si yo sello este sistema, ¿verdad? Voy a poder llegar por arriba de su punto de ebullición y aumentar la temperatura simplemente al set point que yo le indique. Muy bien, entonces, pues es el primer detalle, ¿verdad? Nosotros en síntesis asistida por microondas vamos a tener sistemas cerrados, completamente cerrados. Esa es la idea. Segundo, con referencia a la aplicación de calor, aquí tenemos un esquema, ¿verdad? Una visión infrarroja de lo que sucede durante el calentamiento convencional, ¿verdad? Es decir, simplemente llevo un vial, por ejemplo, una chaqueta que tiene resistencias, la empiezo a calentar por conducción, en este caso, y entonces voy a tener un gradiente desde
las paredes del recipiente hacia el interior. En el interior, y si no lleva agitación, principalmente voy a tener un punto, ay, perdón, voy a tener un punto frío por aquí, un gradiente simplemente. Mientras que el calentamiento por microondas es diferente, ¿verdad? No es por conducción, ahí es por radiación. Entonces, esto tiene que ver con prácticamente la interacción que se tienen a nivel dipolo, vamos a decirlo, de las moléculas, con las microondas en este caso. O sea, van a estar girando y producto de ese giro se va a generar fricción. Producto de esa fricción se va a generar el calor. De manera que en el calentamiento por microondas, prácticamente los gradientes de temperatura, a comparación del calentamiento convencional, se van a encontrar invertidos. Y pues si a esto, por supuesto, le agregamos agitación, todavía es más exacto, ¿verdad? Muy bien, entonces el sistema que vamos a estar utilizando en la práctica el día de hoy tiene esta visión prácticamente, es decir, es un reactor. Igual se controla todo por display y la idea sería colocar nuestra mezcla de disolventes o nuestra mezcla de reacción dentro de estos recipientes y posteriormente sellarlos con ese septo. Entonces, tenemos tres diferentes volúmenes de diseño que son 30, bueno, aquí no dice, este es de 30, este es de 10 y este es de 0.5 me parece, pero tengan cuidado. El volumen de diseño de los reactores, prácticamente de cualquier reactor, no solamente de Anton Par, no es el mismo que el volumen de operación. Tengan mucho cuidado con esto. Cuando nosotros tenemos un recipiente de 10 mililitros, no quiere decir que lo tenga que llevar a los 10 mililitros. De hecho, es bastante peligroso hacer esto. Repito, todas las tecnologías, independientemente se trata de Anton Par o de alguna otra, no podemos utilizar más allá de la mitad del volumen de diseño. En este caso, por ejemplo, el de 30 se pueden llenar máximo con 15, el de 10 con 5 mililitros, inclusive con 6, pero nunca con 10, con el máximo. Entonces, bueno, algunos aspectos peculiares de esta tecnología es que cuenta con un sensor de temperatura infrarrojo. Podemos llegar hasta 300 grados centígrados en los reactores por microondas. ¿Para qué nos sirve un sensor de temperatura? Pues bueno, aquí se aplica, bueno, en varias partes, aquí también, no es una excepción, aplica el hecho de que aquello que no se puede medir, no se puede controlar. Y en este caso particular, el sensor de temperatura es prácticamente va a ser los ojos del sistema de microondas. ¿A qué me refiero con esto? A que va a ser cómo toma la decisión de seguir irradiando la muestra o de plano suspender la irradiación con microondas, ¿verdad? Es decir, si nosotros elegimos, por un ejemplo, 300 grados centígrados como set point, cuando llegue a esa temperatura nuestro vial, entonces las microondas ¡fum!, se van a apagar automáticamente para simplemente mantener esa temperatura. Por allí vamos a ver si nos acompañan posteriormente en la práctica, que sí sigue irradiando, pero unos 20, 30, no más de 100 watts, ¿verdad? Entonces, solamente con fin de seguir manteniendo esa temperatura y posteriormente ya se va a enfriar. La tapa es giratoria. Por supuesto, vamos a estar lidiando con la presión, ¿verdad? Dependiendo del tipo de reacción, hay algunas reacciones que generan muchos gases, otras que no tanto. Por ejemplo, el etanol, sí, por lo general genera 10, 15 bares más o menos. Y en este tipo de sistemas podemos llegar hasta 30 bares, 30 bares de presión. La densidad de microondas es muy intensa, ya lo podrán ver ustedes. ¿A qué me refiero con esto? A que tenemos un sistema monomodal, es decir, prácticamente tenemos, o sea, está el magnetrón o el elemento que genera las microondas y estas microondas van a estar específicamente dirigidas al sistema de reacción. ¿Qué se podrán imaginar con esto? Pues que los incrementos de temperatura pueden ser bastante rápidos. Podemos llegar, por ejemplo, a 120 grados centígrados en un minuto, por decirles algo. Los tiempos de reacción pueden ser de hasta 100 horas, por supuesto, siempre y cuando conozcamos más o menos cómo va a ser la evolución de gases, ¿verdad? No queremos exceder 30 bares porque podemos generar una explosión en el interior del sistema. No se preocupen, aun cuando esto suceda, no les va a pasar nada, o sea, no le pasa nada al usuario y en el mejor de los casos tampoco le va a pasar nada al equipo. Muy bien, tenemos algunas opciones como el termómetro de Rubí. Este no está en la práctica que vamos a tener. El termómetro de Rubí tiene simplemente el objetivo de disminuir la incertidumbre en la medición de la temperatura, ser más exacto, para aquellas reacciones de síntesis que justamente requieran un control de temperatura mucho más preciso. Podemos colocar automuestreadores como están en la parte de arriba
para programar prácticamente todas nuestras rampas de calentamiento y que el sistema se encargue de llevar a cabo hasta 24 tipos de reacciones. Por supuesto, ayer me hacían una pregunta bastante interesante. ¿Las reacciones o los calentamientos, las rampas suceden al mismo tiempo? No, solamente una cada vez. Muy bien, entonces hablando ya de Raman y de digestores o reactores de microondas, propiamente hablando es un reactor, ¿verdad? No es un digestor. De reactores de microondas, pues bueno, vamos a ver cómo se lleva a cabo el monitoreo de reacciones en vivo. Es muy sencillo, básicamente tenemos nuestro reactor, que ya les expliqué, prácticamente tiene el objetivo de inducir calentamiento para poder hacer reaccionar algo en una velocidad de tiempo mucho menor. Si a esto le colocamos en la parte detrás la sonda, justamente la sonda del Raman, entonces va a estar apuntando directamente al vial o a nuestra mezcla de reacción. Esto tiene que ir en agitación, por supuesto. Y entonces así es como vamos a ver prácticamente la configuración experimental. Esa es la sonda un poquito. Por supuesto, este material es compatible, ¿verdad? Con las microondas. Una pregunta, ¿ustedes creen, qué longitud de onda creen que utilicemos para este fin? Es decir, para la sincronización del reactor de microondas y el Raman. O sea, porque bueno, en principio, esto podría ser de 532 nanómetros, 785 nanómetros y también de 1064 nanómetros. Hay dos longitudes de onda que automáticamente quedan descartadas por ciertas cuestiones que son las de 1064. ¿Por qué? Porque es cercano al infrarrojo y nosotros vamos a estar generando temperatura. Entonces, imagínense la interferencia tan grande que se tendría utilizando una longitud de onda de 1064 nanómetros. No se puede. Y tenemos también la longitud de onda de 532 nanómetros, pero tiene un ligero inconveniente. Y es que si nuestra muestra es fluorescente, con 532 nanómetros, va a ser peor. Entonces, la única que podemos utilizar por lo menos en este momento, es 785 nanómetros. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué vamos a estar observando? Básicamente vamos a estar observando en el reactor la rampa de calentamiento, la evolución de la presión, cómo se están aplicando las microondas o específicamente la potencia. Y pues bueno, por supuesto, dependiendo de las especies químicas que yo agregue para la mezcla de reacción, por ejemplo, aquí tenemos este enlace en color rojo que está representado justamente por este piquito. Y tenemos el nuevo enlace formado que está representado por estos dos picos. Entonces, la idea es que nosotros podamos ver, visualizar en tiempo real, o en vivo, mejor dicho, cómo prácticamente el reactivo, este que está aquí, el benzaldehído, disminuye para dar paso a la formación de nuevos enlaces. O sea, algunos picos van a estar creciendo, los correspondientes al producto, y los picos de los reactivos van a desaparecer. Duda. ¿Qué creen ustedes que pase con los catalizadores? Algunos sí, en algunos casos sí tienden a disminuir un poco, pero deberían de mantenerse con lo más constantes posibles a través de la reacción, porque nada más están justamente catalizando y no están interviniendo en la reacción. Pero, exactamente, sí, exacto, pero sí, depende en gran medida de la reacción. Muy bien, entonces, primero, esto no es necesario, o sea, no es completamente necesario, ¿verdad? Porque algunos, cuando llego a esta diapositiva, me dicen, oye, Dante, es que yo nunca he analizado Raman, mis muestras, entonces no sé qué esperar. Simplemente es todo esto va encaminado a generar estos gráficos bonitos, ¿verdad? En donde prácticamente vemos ahí la evolución de los productos, es decir, nosotros le indicamos al equipo cuáles son los picos típicos de los reactivos, cuáles son los picos típicos de los productos, y entonces prácticamente los programamos desde la interfaz del Raman para obtener este tipo de gráficos. Pero si no lo sabemos, em, o sea, si no tenemos experiencia previa en Rama, no sabemos qué esperar. Es más, no queremos buscar. Lo podemos hacer después, porque estos son herramientas prácticamente de postprocesamiento. Es decir, una vez que ya obtengo todo el monitoreo de mi reacción, ya cuando termina, le puedo indicar que me haga este tipo de gráficos, ¿verdad? Pero bueno, este tipo de gráficos. Aquí se ven más bonitos, justamente. La evolución. Bueno, sí, en algunos casos también podemos observar intermediarios, ¿verdad? Depende en gran medida también de la vida media, justamente del intermediario. Porque
Algo que no les he comentado es que el rayo láser del Raman va a permanecer expuesto dependiendo de la muestra durante 2, 3, 5 segundos, 10 segundos, ¿verdad? Va a estar irradiando la mezcla de reacción, pero se va a apagar. Por lo menos durante un segundo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con un poquito con los tiempos de integración para la obtención justamente del espectro Raman. No podemos dejar encendido el rayo láser durante todo el tiempo. Tiene que estar cierta parte apagado, ¿verdad? Entonces, pues bueno, si tenemos un poco de suerte, vamos a poder ver intermediarios. No es tan trivial, siendo sincero, pero lo que sí vamos a poder ver es la evolución de productos y la desaparición de reactivos. ¿Ok? Muy bien. Ah, bueno, sí, claro. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a estar observando, y eso tiene mucho que ver con la práctica del día de hoy que vamos a llevar a cabo, es la ciclocondensación de Viginelli. Ujú. Entonces, voy a colocar nuevamente la diapositiva. Vean la parte, el gráfico superior justamente tiene que ver con el monitoreo ya de cómo se verá, ¿verdad? Y ahorita me regreso nuevamente. Este piquito nuevo que está aquí es justamente corresponde al pico de los productos. Mientras que este pico que está aquí pertenece al benzaldehído, ¿verdad? La idea es que vaya, por supuesto, disminuyendo con respecto al tiempo. Y este se vaya apareciendo y vaya aumentando con respecto al tiempo. Ujú. Entonces le voy a regresar nuevamente, nada más para visualizar nuevamente la animación. Este es el producto, este es el catalizador, la línea del catalizador, la línea del producto y la línea del reactivo. Ujú. Ok. Entonces, esto lo vamos a hacer, es realmente muy rápido. Aquí, sinceramente, no estoy tan de acuerdo con mis colegas. Inicialmente, esta reacción venía en una nota de aplicación de nosotros. Ah, bueno, todavía no voy a platicar esa parte, voy a pasar a la última diapositiva. ¿Para qué nos sirve esto del monitoreo de reacciones en vivo? Para observar cambios justamente en concentración de reactivos y productos en tiempo real, ¿ok? Detectar intermediarios inestables esenciales para el rendimiento final, observar si la reacción da comienzo y tiene errores potenciales en composición o elección de parámetros de justamente el digestor, perdón, del reactor, y podemos detectar el punto final de las reacciones. Detectar el punto final de las reacciones, igual, o sea, vamos, quizá ustedes se puedan imaginar, ¿no? A nivel laboratorio, probablemente, o sea, sí va a ser relevante, pero no sea tan relevante. Pero a nivel industrial es verdaderamente relevante porque detectar los puntos finales de la reacción se traducen, imagínense, los reactores pues no son tan pequeños, ¿verdad? Como el que estamos manejando, son cosas enormes. Entonces, detectar el punto final de la reacción tiene que ver con una cuestión ambiental, energética y de costos. Entonces, es bien importante. Podemos evaluar cinéticas de reacción para optimizar procesos, velocidad y rendimiento y, sobre todo, podemos minimizar prueba y error, acelerar el diseño de reacción. Este punto es bien importante porque aquí sí, les voy a contar. La ciclocondensación de Viginelli inicialmente estaba en una nota de aplicaciones de Antopar, justamente ahí no las enviaron, justamente con fines didácticos y nos pusieron las diferentes concentraciones de los reactivos. Pero había un reactivo que estaba en una concentración muy, muy pequeña. Y yo inmediatamente sospeché, dije, bueno, pues lo voy a probar. Y cuando volví aquí, pues jamás vi este pico. Entonces, lo que tuve que hacer fue justamente optimizar la concentración de los productos para lograr un mejor producto o un mayor rendimiento. Y sí, créanme, o sea, conforme fui ensayando, como lo vamos a ver más adelante, al inicio, pues obtenía un rendimiento muy pequeño, ¿verdad? La cristalización, pues sí, se veía, estaba allí presente, pero ya cuando logré optimizar el método, básicamente el vial se puso blanco, completamente blanco de todos los cristales que se fueron formando. Inclusive me costó un poco de trabajo sacarlo, ¿verdad? Sacar el agitador magnético. Entonces, esto tiene la principal ventaja de minimizar justamente las pruebas y errores, sobre todo en síntesis. ¿Por qué? Porque no tenemos idea a veces de qué es lo que está sucediendo al interior. Podemos, mediante la teoría, mediante revisión bibliográfica, ¿verdad? Dilucidar o hacer algunas hipótesis, pero esto básicamente nos permite monitorear si está habiendo realmente cambios a nivel químico. Ujú. Por ahí me platicaban de los puntos cuánticos. Los puntos cuánticos, por ejemplo, síntesis de puntos cuánticos. Desafortunadamente, este es un tipo, bueno, dependiendo de qué tipo de punto cuántico sea, estoy hablando específicamente del grafeno, genera cierta fluorescencia. Pero en este caso en particular,
no es tan desagradable. ¿Por qué? Porque al inicio los investigadores colocaban ahí toda la mezcla de reacción y la mezcla de reacción como tal nos daba un espectro Raman bastante decente. ¿Y qué creen ustedes que era lo que marcaba el punto final de la reacción? Justamente la fluorescencia. Es decir, cuando ese espectro se volvía algo meramente caótico, entonces sabíamos que ya se estaban sintetizando justamente los puntos cuánticos de grafeno, en ese caso particular. Y pues bueno, muy bien, entonces eso sería todo de mi parte. Si gustan acompañarnos a la parte práctica, por supuesto. Vamos a tener también un coffee break, ¿verdad? Tengo entendido. Sí. Y si tienen alguna pregunta, por supuesto, con toda confianza pueden expresarla. Muchas gracias. Ok. Ujú, ujú. Sí, sin problema. De hecho, se puede, o sea, siempre y cuando no se genere más presión de la necesaria, podemos inclusive dejarlo hasta 100 horas continuas corriendo. Ujú. Si la presión aumenta, no se detiene desafortunadamente, o sea, no tiene como control por retroalimentación, por eso es justamente que sí debemos de conocer un poquito más o menos qué es lo que esperar. Eh, Digo, de pronto podemos guiarnos por las presiones de vapor, ¿no? De diferentes disolventes a diferentes temperaturas y eso es como lo único que se me ocurre quizá. Ujú. Mm, no se puede. Por lo menos no en esta tecnología del monowave, sí, no se puede. Solamente manejamos para síntesis y reacciones en recipiente cerrado. Ujú. Hay algunos otros, por supuesto. Este es bueno, el modelo específicamente que vamos a usar hoy es MonoWave 400. Es un sistema muy sencillo de síntesis. Hay otra plataforma que tenemos que ya es más robusta y ahí podemos llegar, me parece que hasta inclusive 120 bares de presión. O sea, sí es bastante resistente. El recipiente es de cuarzo. Viene prácticamente, ese cuarzo viene rodeado todavía de un cerámico, de una chaqueta cerámica y perfectamente tapado. Entonces, quizá con esa reacción no haya ningún tipo de problema en ese recipiente. Pero en este sí, no, sí sería un poquito delicado. Ujú. Del mismo tamaño de cuarzo. No creo, bueno, depende, habría que verlo físicamente y de pronto si, vamos, físicamente puede ingresar al equipo y también físicamente le cabe la tapita, el septo en este caso, podríamos verlo, sí, podríamos verlo. Si de pronto por allí tiene su recipiente, le puedo dar un vistazo con gusto y ya con base a eso me puedo dar una mejor idea. ¿Mm? Ujú. Siempre he tenido esa duda, pero no, curiosamente sí se puede. Sí se puede principar, por ejemplo, para nuestros equipos, los que sí son digestores, sí se pueden digerir metales sin ningún inconveniente. Por supuesto, hay que limitar un poquito la cantidad de muestra que se coloca, pero sí son compatibles, curiosamente. Ujú. Sí, también me llamó mucho la atención eso, sinceramente, cuando tomé responsabilidad de la línea, yo pensaba exactamente lo mismo, pero no, sí se puede. Ujú.
Una mezcla metálica con el grafeno. En condiciones secas, completamente secas. Sí, sí se podría. O sea, vamos, instrumentalmente sí sería factible. Nada más, quizá allí habría que tener cuidado porque la manera más sencilla de calentar es con la opción que dice heat as fast as possible. O sea, calienta lo más rápido posible hasta el set point. Quizá en materiales que están secos, esto pueda generar cierta degradación de justamente la velocidad a la que se eleva la temperatura. Solamente hay que cuidar esa parte, pero sí, sí, sí es factible. Sí, sí, sí. También, si no utilizamos esa opción, lo que podemos hacer es darle una rampa, decirle que llegue al set point en cierto tiempo. O sea, decirle, me interesa que llegues a 200 grados centígrados, pero en 20 minutos, por ejemplo. Y ya va controlando justamente las microondas con base a la temperatura que vaya registrando del vial. Aquí el problema con ese ejemplo en particular que usted me comenta es justamente que el grafeno no es tan sencillo de analizar con 785 nanómetros. Entonces, digo, o sea, podríamos por supuesto intentarlo, pero y ver cuál es el tipo de reacción que tiene en este caso el Raman. Pero, digo, sí, sinceramente estoy un poco dubitativo. Por lo menos del Raman. Del reactor, pues vamos, sí, va a sintetizar, pero el Raman quizá no detecte alguna señal decente o mucho ruido de pronto. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, este Raman que vamos a usar es totalmente de Anton Par. Esta tecnología en particular, todo lo que tiene que ver con láseres ópticas, se produce en Alemania, en Hannover. Ujú. Correcto, sí, 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 es correcto. De hecho, sí, ambos sistemas se pueden utilizar por separado. Y por supuesto, o sea, cuando se juntan tanto las limitantes del reactor como las limitantes del Raman. Entonces, por ejemplo, o sea, no sé si vamos a usar, nuestra reacción lleva hidróxido, no podemos utilizar hidróxido a altas temperaturas en borosilicato, porque lo empieza a corroer y puede suceder un accidente. Pero podemos utilizar carburo de silicio, por ejemplo. Pero en el carburo de silicio, pues ya es completamente negro, ahí tendríamos que dejar de lado el Raman, ¿verdad? Tenemos que prescindir del Raman. Entonces, dependiendo del tipo de aplicación, a veces sí tenemos que como que conjuntar una tecnología con la otra o de plano usarlas por separado. Ujú. Pero sí, ambos se pueden usar por separado sin ningún problema. Ujú. Lo- Exactamente. Siempre y cuando sea la versión de la fibra, ¿no? Que les comento, porque hay una versión que se llama versión directa, en donde nosotros abrimos el compartimento y ya está el portamuestra sujetado sobre una platina motorizada. Entonces ahí pues no hay como tal una sonda, ¿verdad? Que podamos lanzar al reactor en este caso. Ujú. Pero sí, sí se puede. Vamos, el día de hoy que compren un Raman y posteriormente el reactor, pero si lo hacen este año si compran el Raman, el reactor va por cuenta de Anton Par. Es esa la promoción. ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, sí, sí. No, 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 solamente es un Raman dedicado. Sí, sí, sí. La resolución se refiere a como el rango espectral. Ujú. Ah, ya entendí. Claro, entiendo. Claro, sí, sí, sí. Ah, ya, ya, por supuesto. Correcto, sí, 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 justamente así eso iba. Sí, el valor numérico como tal, le voy a ser completamente sincero, ahorita no lo tengo en mente, ahí lo tengo en las especificaciones, pero sí, lo que sí sé
así con 100% de certeza es que sí es fijo, ya es completamente fijo, no es un parámetro con el cual podamos modificar. Podemos modificar, por ejemplo, la potencia, el tiempo de exposición, algunas correcciones post-procesamiento, vamos a decirlo así, pero sí, no con la resolución, no. Mm. Sí, ¿de qué? Específicamente hace rato era la línea que hace línea, eh, pero el proceso ya pendiente se siente como si fueran las posibilidades, pero quitando el tiempo 124 horas, que era la esperanza de que aquí esto, ahora quitando la temperatura, es más alta, pero prolongando el tiempo de exposición. Mm. Lo que sí me preocupa es que necesitamos una atmósfera de oxígeno para la reacción. Entonces, eso puede ser que estamos a meterlo en un vial y ahí se va a consumir rápidamente. Ujú. Mm. Es sólida, que esté sin el vial. No, no, doctor. Lamentablemente sí, todo tiene que ir necesariamente en el vial, inclusive, sí, inclusive en otros sistemas, por ejemplo, en el más complejo, en la plataforma, sí, también todas las muestras necesariamente deben de ir en un vial, sí, sí, por una cuestión de seguridad del equipo prácticamente. O sea, su diseño está encaminado justamente a que todo esté Pero dentro. fíjate que es para el aumento de presión, ¿no? Porque la tapa es un medidor sensor de presión, Ujú, ujú. pero si hay presión, No, con seguridad me refiero, por ejemplo, a que, por lo que me estoy imaginando, ¿verdad? Su muestra es, por ejemplo, un polvo o algo por el estilo. Ya, 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 ya. Sí, no, no creo, sinceramente, doctor, que sea viable porque después de que termina la rampa de calentamiento, viene una ráfaga de aire comprimido prácticamente. Entonces, eso sí puede, vamos, no debe de haber nada suelto, vamos a decirlo, en el interior de los equipos, por esa razón principal. Sí, porque si no, sería ahí medio caótico, ¿no? Inclusive aunque sean macro. diera la muestra. Ah, ajá, sí, pero ahí sería la cuestión de cómo se fijaría. O sea, vamos, ¿qué se podría utilizar? No, no, por lo menos Anton Par no tiene como ningún accesorio o ningún consumible encaminado a dejar fija como una muestra dentro de los reactores. Sí, no se puede, doctor. Sí, desafortunadamente. Sí, necesita ser dentro del vial necesariamente. Ujú. Podría ser, o sea, podría ser. Hay, de hecho, en justamente esta plataforma de microondas, el 5000, la versión 5000, hay una aplicación que se llama. ah, no recuerdo. El chiste es que se tiene que. Ahí sí se tiene que inyectar oxígeno de manera continua para terminar justamente de carbonizar o ahí quemar la muestra prácticamente. Entonces, combustion. Microwave Induced Combustion se llama la aplicación. Ajá, sí, 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 combustión asistida por microondas. Y ahí sí tenemos que utilizar oxígeno, pero tiene fines justamente de generar ahí la carbonización de la muestra. Posiblemente, déjeme checo esas especificaciones y posiblemente podamos utilizar ese vial para inyectar oxígeno. Digo, nada más quitamos así el elemento que causa ahí la chispa y yo creo que con eso sería suficiente. Pero sí, le voy a dar una revisión, doctor, con gusto. Ujú. Es muy interesante efectivamente, pero la tendencia ya en las técnicas de caracterización es acoplar unas técnicas como otras. Cerramos, acoplamos lentamente.
Así es, sí, sí, doctor. Bueno, aparte de los reactores por microondas o digestores por microondas, también se puede acoplar con los reómetros actualmente, por ejemplo. Y con los reómetros lo que se hace es básicamente dar seguimiento a procesos de curado con inducidos con luz ultravioleta. Entonces, básicamente se coloca la muestra, se lanza la luz ultravioleta y podemos ver inmediatamente justamente los cambios a nivel químico. Bueno, si es que suceden, ¿verdad? Por supuesto. Ese es el peor escenario, es que no sucedan, ¿verdad? Porque ahí le faltó algún compuesto a la formulación o algo por el estilo. Pero esa es la segunda combinación que tenemos, reología y Raman. Ujú. Solamente tenemos Raman, entonces Raman reología y Raman microondas. Sí. Mm, ujú. Ah, ya veo, como diferentes pasos. Sí, sí se puede programar, doctor. Sí, sin ningún problema. Exactamente, sí, sí, sí. El Raman, haga de cuenta que se acopla y yo lo que hago cuando estoy operando el equipo es primero iniciar justamente, antes de prender el reactor, primero inicio la señal Raman, espero a que me dé el primer espectro y entonces cuando me dé la primera señal es cuando ya comienzo la actividad del reactor, llámese la rampa de calentamiento o los pasos de calentamiento. Y hasta que no terminan y se enfría, yo es que apago la señal nuevamente del Raman, pero mientras todo ese tiempo se estuvo irradiando la muestra. Ujú. Correcto. Ah, ya, ya le entendí. O sea, quiere usted subir y bajar, subir y bajar. Ya. Sí, no, eso no se puede, doctor. Se puede nada más tendencia a incrementar o a mantener la temperatura, pero sí a disminuir y luego aumentar durante la misma corrida, sí, eso no, no es posible. Por aire comprimido. Sí, es por aire comprimido. No, no, no es controlado. Ujú. El magnetrón, no estoy seguro, doctor. Yo nada más mencioné de la longitud de onda del láser, en este caso, pero del Raman. Sí, sí, no, no. Ah, ya, ya, ya. Sí, 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 ya vi. No, más bien me refería a la longitud de onda de 1064, que no es compatible con el microondas justamente porque estamos generando calor. Entonces, como ya es cercana al infrarrojo, mis colegas lo que me dijeron es que se genera por ahí bastante, bastante ruido en las mediciones, justamente por el calor. Exactamente, sí. ¿Cómo le hace? Sí, no, doctor, una disculpa. ¿A qué se refiere a qué se refiere con curvas? Imagino que sí, doctor. O sea, vamos, así como la longitud de onda, la cual es idóneo, es observable. Sí, 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 sí. De hecho, ya hay bases de datos muy, muy grandes de rama. Ujú. Ya, 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 ya. Ujú. Ah, oh, ya veo, doctor. Sí, debe de haber. O sea, vamos, si me pregunta específicamente así cuáles, le desconozco en este instante, pero sí podemos checar en la base de datos y ahorita podemos especificar más en ese referente. ¿Mm? Sí, ¿de qué? Gracias a usted. Gracias. Hola. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Ah,
Sí, 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 doctor, sin problema. Sí, 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 correcto. Sí, sí se puede, doctor. ¿Qué? Ah, si se refiere a esa, bueno, depende, sí, también, buena pregunta. ¿De qué más o menos, de qué grosor? Estamos hablando de recubrimientos, ¿verdad? ¿De qué grosor más o menos son? Oh, ok, de espesor. No, doctor, siendo sincero, no. Apenas nos enviaron, por ejemplo, una muestra de colágena que estaba recubierta con un coating, pero tenía más o menos 100 nanómetros. Y ya con 100 nanómetros, mis colegas de Alemania me dijeron, no, Dante, o sea, vamos, pues no hay elementos para decir que no se puede, pero te puedes llevar ahí toda la vida, ¿no? En tratando de enfocar justamente esa específica. Yo diría, a partir de un micrómetro todavía podríamos, doctor. A partir de un micrómetro, sí. Ujú. Sí, sí, está un poquito limitado en la parte de recubrimientos. Correcto, sí, sí, sí. Mm, la tapa está incluida en... Ujú, ujú. Ok, sí, sí, sí. Sería una muy buena idea, doctor. Honestamente, no, a nosotros como... Claro, sí, 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 por supuesto. Digo, por supuesto, yo le voy a dar la retroalimentación a mis colegas y sí sería una muy buena idea, siendo sincero. De si es factible, probablemente sí sea factible. De si lo vayan a hacer, ahí sí no podría darles como mucho detalle. Ujú, ujú. Sí, claro, claro. Tenemos con esta celda, si no me recuerdo, cuánto fue, uno de membrana de seguridad, uno de nuclear, de inyección de la misma que se utiliza para estar en la Ujú, ujú, viendo la segunda, de que no se va a exceder cierta cosa. ujú, Entonces, usar el costo de la membrana, usarlo, ponerle ujú, ujú. meter, meter la celda dentro de ese casuchón, cerrarlo, poner el tapo. Obviamente Ujú. se perfora con la medida, se mete se mete para guiando y Sí, claro, por supuesto, doctor. Es una muy buena idea, de hecho. Sí, yo creo que, vamos, tiene que será más o menos como desde inicios de año que lanzamos este sistema y por lo general sí van haciendo upgrades, vamos a decirlo, de nuevas celdas, nuevos módulos. Entonces yo tengo la esperanza de que en efecto posteriormente salgan ya algunas celdas, vamos a decirlo, no celdas, sino recipientes dedicados para aplicaciones de ese estilo, ¿no? En donde se tenga que ingresar un gas o algo similar. Ujú. Sí, 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 doctor. Muchas gracias. Sí, no, que estén menos de un micrómetro, sí, no vamos a poder analizar, sinceramente, sí. Ahí sí tiene una limitante. Quizá con uno de resolución espacial, sí se podría hacer eso. ¿Perdón?
Perdón, ¿cuál? Ah, híjole, Doc, se me hace que no, porque vamos, tenemos varias versiones, pero el único que tenemos, vamos, físicamente, es exactamente el mismo, es este que está aquí. Ay, ya me regresé demasiado. Es este, justamente. O sea, varía, por ejemplo, en que la otra versión no tiene la fibra y se conecta, bueno, la muestra se ingresa directamente aquí en el compartimento, pero vamos, físicamente es exactamente igual. Ujú. Sí, sí, sí. Exactamente, sí. Son para viales y para sólidos, son muy pequeños. Basta con un milímetro o un centímetro de altura para que lo podamos meter. Digo, un milímetro en el caso de líquidos, un centímetro en el caso de sólidos, de polvo, por ejemplo. Inclusive. Sólidos compactos o no necesariamente, por ejemplo, la versión directa tiene también la peculiaridad de que nosotros podemos dirigir el rayo láser en sentido horizontal o vertical. De manera que si tenemos, por ejemplo, una roca, podemos colocar simplemente la roca sobre un cubreobjetos y posicionar el rayo láser en sentido vertical y irradiarla en ese sentido. Este no. Digo, con este, por supuesto, siempre podemos colocar la sonda, ¿no? En la parte de arriba, igual irradiar la muestra hacia abajo. Digo, con la sonda. Sí, sí, sí. Ujú,